empezamos viendo de qué se trata el bocio multinodular. Se trata de un aumento de tamaño de la glándula tiroides. Recuerden que la glándula tiroides mide como unos 45 gramos, no tiene mayor, más o menos, en algunos un poquito más, un poquito menos. Bueno, generalmente el bocio multinodular se presenta hasta en un 12% en adultos y es más frecuente en mujeres que en varones. Su prevalencia aumenta con la edad y es más común en las regiones con déficit de yodo. No se olviden también que en Cochabamba tenemos una zona que en algún momento fue endémica. En Cochabamba, eso es en la zona de Quillacollo, donde se evidenció realmente que no había yodo en esa zona. No estoy hablando de hace mucho tiempo. Probablemente no, ustedes no conozcan eso, pero bueno, la deficiencia de yodo entonces nos va a llevar a esto. No sé si se ve el puntero. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Bien, el aumento entonces de la glándula tiroides llega a exacerbar en algunos casos la piel, etcétera. Pero la idea es esa, ¿no? Suele haber variación en el tamaño de los nódulos. Esto va a depender, como les digo, de que el paciente esté padeciendo una patología en la glándula tiroides. Tampoco olvidarse que la glándula tiroides tiene un manejo endocrinológico y tiene un manejo quirúrgico. Nosotros desde el punto de vista quirúrgico nos abocamos a ver siempre lo que es la parte que nos corresponde, que es la quirúrgica. Hay una clínica que obviamente si uno no conoce la función no podría entender. No sé si están llevando endocrinología ustedes. Todavía no, doctor. Ya. Cuando lleven endocrino ya van a completar su conocimiento porque el pantallazo que se les da en cirugía sobre la glándula tiroides es porque nosotros estamos diremos, capacidad de poder operar, ¿no? En la parte quirúrgica. Bueno, la mayor parte de los nódulos son de origen policlonal, lo que sugiere una respuesta hiperplásica a factores de crecimiento y citoquinas producidas localmente. Entonces, hay un comportamiento policlonal que dentro de su respuesta hay aumento de volumen de la glándula, ¿no? O sea, a eso se llama una glándula hiperplásica. Tiene manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar, endocrinológicas, que en la mayoría de los pacientes con bocio multinodular no tóxico se encuentran asintomáticos y por definición son eutiroideos. Creo que la respuesta está dada ahí. Si hay un crecimiento tan exacerbado de la glándula, pero el paciente no siente nada, es asintomático. Simplemente por estética hay muchos bocios, muchos tiroides que no hacen ninguna clínica, pero sí hacen una predisposición o una exposición antiestética, ¿no? Una mujer andando con un bulto, con un aumento de volumen en el cuello, no se ve bien. Entonces, muchas veces el bocio multinodular no presenta clínica. Siendo así que estos bocios generalmente se transforman también en malos, ¿no? En malignos, dependiendo del grado de su patología. Ya vamos a ir viendo más adelante. Se desarrolla habitualmente durante muchos años. El aumento de la glándula tiroides tiene un tiempo, ¿no? No es hoy día aparece así y ya, salvo que sea un bocio o un nódulo diremos tóxico, decimos tóxico porque hay hiperfunción de la glándula, una clínica bien alterada, una hipertiroiditis, etcétera, ¿no? Hay una tiroiditis bien galopante, hay mucha producción de la hormona tiroidea, entonces se produce un hipertiroidismo. Entonces, muy claro, las dos patologías importantes que presenta la glándula tiroides es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Son dos cosas importantes y diferentes que provoca esta alteración. Se detecta en la exploración física o sistemática en cuanto el paciente advierte el aumento de tamaño
en la región anterior del cuello. Vean que si el bocio tiene suficiente tamaño, puede finalmente provocar síntomas compresivos como disfagia, disnea y pletora. Cuando esta glándula está crecida de gran tamaño y no ha vencido, diremos, a los músculos pretiroideos, que son los que están por encima, entonces la glándula se comporta muy, muy dolorosa porque se comporta compresiva. Está comprimiendo a veces grandes vasos, una pletora, congestión venosa, o una disnea que va a ir a, diremos, comprimir la tráquea, ¿no? Como se está viendo acá. Esta es la tráquea, el lumen traqueal. Entonces la glándula, al aumentar de tamaño y no logra vencer hacia adelante los músculos pretraqueales, porque hay algunos que vencen los músculos pretraqueales y crece hacia adelante y no sienten absolutamente nada. Pero generalmente lo que ocurre, hay compresión y desviación a veces de la región traqueal, ¿no? Mucho depende por eso el tamaño o la forma en la que aumenta de tamaño este lóbulo. La desviación de la tráquea, como les mencionaba, es frecuente porque va a tratar de vencer los músculos y en algunos casos no logra hacer y hace continuamente o habitualmente hace una compresión, ¿no? Que supera a veces el 70% el diámetro traqueal. Entonces eso es muy importante porque el paciente no tiene dificultad respiratoria, más bien tiene una disfagia, etcétera. Entonces es donde ya es necesario someter al paciente a una cirugía, a una tiroidectomía total, ¿verdad? Bien, dentro del diagnóstico tiene que existir un diagnóstico exploratorio semiológico y en tiroides normales apenas palpamos, como les decía. Tiene una superficie lisa, de consistencia muy blandita. Cada lóbulo se palpa más o menos unos 2 centímetros máximo, ¿no es cierto?, vertical, y uno horizontal, o sea que es muy pequeñita, muy blandita, casi impalpable en algunos pacientes. Más si uno aumenta de peso, no vamos a palpar a la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque es muy blandita la glándula tiroides cuando está de forma normal, ¿no es cierto? Cuando está alterada, obviamente vamos a tocar el nódulo aumentado de tamaño, el nódulo de repente indurado, etc. Debido a que muchos nódulos se encuentran inmersos en la profundidad del tejido tiroideo o se localizan en la zona posterior o retroesternal, no es posible palparlos. Esa es la otra variedad que en el diagnóstico tampoco logramos hacerlo. De ahí que el mejor diagnóstico que tenemos, además del semiológico, obviamente, es una ecografía. Esa es la forma más factible, diremos, más sensible de ubicar la presencia de la glándula tiroides alterada. Previos estudios prequirúrgicos que se solicitan siempre están acompañados del endocrinólogo. Sin embargo, nosotros pedimos siempre medir la TSH. La TSH es la que nos va a excluir el hipertiroidismo o el hipotiroidismo subclínico. La TSH es la que normalmente está ordenando en el cerebro, ¿no? ¿Cierto? Es otra hormona. La función tiroidea suele ser normal en algunos casos, no parece predisponer al carcinoma de tiroides y las biopsias tiroideas solo deben realizarse si se sospecha la existencia de un proceso maligno o debido a un nódulo dominante que aumenta de tamaño. No todos los nódulos que no molesten los debemos retirar. Ahora, por estética, como les decía, la mayoría de las veces hay que hacer tiroidectomías. Pero cuando ya trae síntomas, ¿no? Como les decía, compresión, disnea, pletora, etcétera, sí los operamos. Pero es muy importante medir la TSH. También otro estudio que nos va
confirmar, diremos, de forma definitiva el tamaño de la glándula es la gammagrafía tiroidea. Esta es la que nos confirma definitivamente el diagnóstico de hiperplasia multinodular. La ecografía, como decía, es la que, diremos, dice tiene menor valor, pero esa es la frente a la gammagrafía. La gammagrafía tiroidea tiene un costo superior, por eso es que tratamos de no pedirla por la innecesario gasto que nos va a causar al paciente, ¿verdad? Con una buena ecografía, una ecodoppler bien hecha, generalmente hacemos un diagnóstico prequirúrgico para nosotros, ¿no? Entonces, lo más importante quizás sea una ecografía para valorar esta glándula. Podemos pedir una gammagrafía tiroidea que es más específica, pero con la ecografía nosotros somos felices, ¿no? ¿Qué nos muestra la gammagrafía? Es precisamente esta, diremos, ya hace más selectivo, diremos, los cortes, ¿no? Nos muestra nódulos calientes, etc. La gammagrafía tal vez tiene su valor, pero siempre voy pensando que le gana la ecografía porque si bien nos muestra solamente contornos, nos muestra solamente un esbozo de la glándula, para el paciente es de menor costo, ¿verdad? Cuando tenemos dudas, pues hacemos gammagrafías también. Generalmente el endocrinólogo ya nos envía una gammagrafía, ¿no? Porque ya le pide al paciente con mayor precisión. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento es quirúrgico. Nos envían ya un endocrinólogo que está a cargo del paciente. Es necesario hacer una combinación con el cirujano. Nosotros enviamos al endocrinólogo, lo estudian, nos los envían ya con o sin tratamiento, dependiendo de lo que se ha diagnosticado. Generalmente el tratamiento, luego de una tiroidectomía, luego de haber extirpado, en este caso, la glándula tiroide, los dos lóbulos, se inicia con la levotiroxina. ¿Para qué? Para suplir la función de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces se inicia con dosis bajas de levotiroxina, ¿no es cierto? 50 miligramos más o menos, y se aumenta gradualmente mientras se vigila los niveles de TSH que esta nos va diremos, medir, en este caso, hasta cuánto podemos subir. Generalmente con 50 y 150 ya el paciente se pone en su límite, ¿no? Y más o menos que se mantiene un paciente ya controlado, diremos. Paciente tiroidectomizado, como os digo, cuando se ha hecho la cirugía. Después de la cirugía también tenemos una alternativa importante, que es el yodo reactivo. El yodo reactivo se está utilizando más cada vez para lograr reducir el bóseo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando retiramos la glándula tiroides quirúrgicamente, lo que nosotros hacemos es involuntariamente podemos dejar restos de esta glándula en algunos segmentos, en algunos sectores, como a la altura de las glándulas paratiroideas. Recuerden que esta glándula envuelve o enmascara en la parte posterior 4 glándulas, que son las glándulas paratiroides, que enseguida vamos a ver. Entonces, cuando operamos la tiroides, la glándula tiroides, debemos cuidar precisamente estas glándulas, las paratiroides. ¿Por qué? Porque son las que controlan el calcio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos operando, dejamos restos junto a las paratiroides, y claro, cuando les administramos el yodo radiactivo, que eso es un procedimiento también que más adelante vamos a hablar, se termina de reducir, digamos, eliminar todos los restos de bóseo que hemos dejado, ¿no? Y finalmente, dentro de lo que es la parte quirúrgica, cada uno hace
lo que tiene que hacer dentro de lo que es la parte quirúrgica, ¿no? A veces al operar eliminamos estas glándulas, el paciente se complica al salir hace hipocalcemias, hace problemas, qué sé yo, de electrocardiogramas alterados, porque resulta que las paratiroides tienen pues una función importante o fisiológico sobre el corazón, ¿verdad? Entonces, muy importante y de mucho cuidado, diremos, operar la glándula tiroides. La dosis depende del tamaño del bocio y la captación de yodo reactivo. Generalmente cuando es muy grande la compresión traqueal aguda puede ser necesario con el tratamiento de glucocorticoides, administrar corticoides para un poco controlar la inflamación que está causando este aumento de tamaño, ¿no? Esa es más o menos la idea de el bocio multinodular, que es un aumento de tamaño simplemente, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? No sé si logran ver, y hemos cambiado, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, doctor. Bien, ¿qué ocurre cuando este nódulo, este bocio, este aumento de tamaño de la glándula tiroides se convierte en una patología importante que nosotros denominamos cáncer de tiroides, ¿verdad? Cuando el paciente es diagnosticado con cáncer de tiroides, ahí es donde tenemos muchos problemas con el tema de qué hacer con estos pacientes, cómo manejarlos, ¿no es cierto? Entonces, importante tener, qué sé yo, el conocimiento o el concepto desde la parte, diremos, quirúrgica y anatomopatológica. Cuando decimos carcinoma de tiroides, el cáncer de tiroides es el cáncer más frecuente del sistema endocrino, o sea, de la glándula tiroides. Se desarrolla en los lóbulos tiroideos. Puede ser que sea unilateral, a veces se toma una sola glándula, pero en los últimos papers hemos visto que cuando ya se encuentra un nódulo aumentado de tamaño, es posible que haya microcalcificaciones, es posible que ya la glándula entera esté ya con problemas, ¿verdad? Por eso se está más preconizando en estos últimos tiempos la tiroidectomía total. Les cuento que antes, hace muchos años, solo operábamos el lóbulo que estaba afectado. Le dábamos la opción, obviamente yo actualmente sigo haciendo eso. Cuando sé que es una tiroides o un lóbulo que no está, diremos, enfermo completamente, le doy la posibilidad de retirar solo el lóbulo malo, como hacíamos antes. Y bueno, si más adelante con controles va creciendo el otro lóbulo, sí, recién le retiramos. ¿Por qué? Porque sus funciones se mantienen con un solo lóbulo, ¿no? Se retira hasta la parte del istmo, pero se deja un lóbulo en el lugar aparentemente sano y este funciona muy bien, no necesita el paciente medicamentos, etc. Ese es más o menos el manejo quirúrgico que nosotros hacemos. Pero como les decía en los últimos papers, para evitar esto del cáncer de tiroides, se indica la tiroidectomía total. Aunque esté sano el otro lado, hay que retirar la glándula, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está siempre la madurez que tiene el cirujano para decidir. Tal vez lo más importante sea la función que cumple esta glándula, uno, y si tiene un buen diagnóstico, diremos, el nódulo, en este caso, no es cáncer, entonces se le da la oportunidad al paciente de mantener ese lóbulo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué favorece la aparición de un cáncer? ¿Por qué hay cáncer de tiroides? Al haber recibido previamente radiación en la cara, cabeza y cuello, los antecedentes del cáncer de tiroides en la familia y el cáncer medular de tiroides que puede asociarse con otros cánceres del sistema endocrinológico. Tres cosas importantes que pueden favorecer la aparición de un cáncer de tiroides. ¿Quiénes reciben radiación en realidad?
son los radiólogos, son los técnicos en radiología, es la gente que está trabajando con radiación. Estos tienen posibilidades de afectar a su glándula, ¿verdad? Por eso es que cuando entramos a unas exposiciones radiológicas nos protegemos las gónadas, nos protegemos, en este caso, los testículos, nos protegemos con unos, qué sé yo, ponchos, ¿no es cierto?, con unos mandiles de plomo. Es precisamente para evitar la aparición del cáncer de tiroides. Entonces, cuando uno va a hacerse un estudio por única vez o dos veces, no va a ocurrir esto, pero generalmente las personas que están siendo o se exponen mucho a la radiación o a las radiaciones tienen la posibilidad de padecer un cáncer de tiroides. Los antecedentes, obviamente, familiares también son otra posibilidad. Y los cánceres medulares de tiroides que pueden asociarse con otros cánceres, ¿no es cierto? Entonces, son las tres posibilidades de que esa glándula tiroidea se convierta en cáncer, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es cáncer mismo o una glándula tiroidea cancerígena, mala, siempre está, diremos, la resolución quirúrgica va a evitar, diremos, el desastre que puede causar un cáncer como en otros lados, ¿verdad? Si se detecta cáncer en la glándula tiroides, se hace una tiroidectomía total y se hace un vaciamiento ganglionar local también. Entonces, estén seguros que ese paciente va a salvar su vida y va, obviamente, a eliminar el cáncer de por vida. Entonces, tal vez es la única glándula, el único cáncer que se cura con cirugía, ¿no? Tal vez es uno de los únicos que podemos controlar de esa manera el cáncer. ¿Qué síntomas produce el cáncer de tiroides? Hay una sintomatología local y una sintomatología general. Dentro de las locales suele manifestarse la aparición de un bulto, de un aumento de tamaño, como un bocio, ¿no? Como lo que hemos hablado, un bocio multinodular, qué sé yo, benigno, solamente crece porque hay ausencia de yodo, etcétera, ¿no es cierto? En este caso hay un síntoma local en el cáncer en el cáncer de tiroides, que puede ser propio del cáncer, este aumento de volumen, o deberse a la afectación de los ganglios de su alrededor. Además, localmente o sin la visualización del bulto puede producir dolor espontáneo o dolor al tragar. Entonces, síntoma importante local será el dolor al tragar. O al palpar también existe dolor. Ese es más o menos la idea que uno debe darse en la diferencia que uno tiene en palpar un nódulo sano de un nódulo que se está convirtiendo o es canceroso, ¿verdad? Más o menos la idea o la manifestación clínica que podríamos tener es el dolor precisamente y presencia de ganglios en su alrededor, ganglios infartados en el lugar, ya nos tienen que alertar, tomar en alerta para pensar que esa tiroides es un cáncer de tiroides. Síntomas generales que produce, los locales ya hemos hablado, ahora generales que pueden ser derivados de metástasis. Recuerden que hay algunas enfermedades que pueden hacer metástasis a la tiroides. Derivados de la secreción de determinadas hormonas, este tipo de cáncer, estas hormonas pueden producir diversas alteraciones. El cáncer medular de tiroides secreta una hormona llamada calcitonina, que puede encontrarse elevada en un análisis de sangre. Entonces, no se olviden, cuando el cáncer de tiroides, o digo cuando el aumento de la glándula tiroides es un cáncer, vamos a tener una hormona llamada calcitonina que se encuentra elevada en sangre. Al hacer los estudios, vemos la calcitonina alta y ya tenemos que pensar que este paciente necesita operarse, ¿verdad? ¿Qué tipos de cáncer de tiroides existen? Estos cuatro importantes son los que están clasificados, diremos principalmente, son los que se presentan en la glándula tiroides. El cáncer papilar es la primera categoría que se presenta como diremos el 70 y hasta el 90% total de cánceres de tiroides.
cuando hacemos diagnóstico de una glándula tiroides y vemos o nos mandan un estudio histopatológico con el nombre de cáncer papilar de tiroides, tal vez es uno de los cánceres más benignos que podríamos encontrar y que afortunadamente se presentan entre el 70 y el 90%. Cuando hablamos del cáncer folicular, ahora les muestro, tiene menor incidencia que vamos a ir viendo en este momento, ¿no es cierto? Son 4 denominativos o 4 diagnósticos histológicos que se denominan como cáncer papilar, cáncer folicular, carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. Son las 4 formas, variedades patológicas, histopatológicas que nos van a determinar en su malignidad de esta glándula, ¿verdad? Y cuando hablamos de la malignidad o la histología, tenemos que ver cómo se presenta histológicamente este cáncer de tiroides. Vean un lóbulo casi normal y un lóbulo con cáncer papilar de tiroides, ¿no es cierto? Un carcinoma folicular de tiroides. Entonces, más o menos es así. Bien. Entonces, uno es el folicular, otro es el papilar, ¿verdad? Aproximadamente 8 de cada 10 cánceres de tiroides son carcinomas papilares. Imagínense, 8 de cada 10 cánceres nos van a dar su histología como carcinoma papilar. Los carcinomas papilares suelen crecer muy lentamente y por lo general se originan en un solo lóbulo. Es ahí donde hablábamos la posibilidad de operar uno solo, pero cuando ya tenemos un diagnóstico histológico que determina cáncer de tiroides, aunque sea papilar, debemos hacer una tiroidectomía total, ¿no es cierto? A pesar de que crecen lentamente, los carcinomas papilares a menudo se propagan a los ganglios linfáticos. De ahí la idea que les decía, cuando tenemos diagnóstico de cáncer, tenemos que hacer tiroidectomía total más vaciamiento cervical, ¿no es cierto?, de los ganglios linfáticos que están en la zona. Aún así, estos cánceres a menudo se pueden tratar con éxito y pocas veces causan la muerte. El carcinoma papilar se trata siempre con cirugía, con éxito, y que estos generalmente no causan la muerte. Acuérdense, carcinoma papilar. El otro diagnóstico histológico, carcinoma folicular. El carcinoma folicular es el próximo tipo más común, representado alrededor de cada 10 cánceres tiroideos, de 1 de cada 10. El otro era 8 de cada 10, ¿verdad? Este es 1 de cada 10 cánceres, nos va a dar carcinoma folicular, ¿no es cierto? Este es uno de los más comunes en los países donde las personas no reciben suficiente yodo en la alimentación y por lo general estos cánceres no se propagan a los ganglios linfáticos. Es un diagnóstico tal vez más alentador, ¿verdad? El carcinoma folicular. Estos no se propagan a los ganglios, particularmente, lo que nos permite hacer tal vez cirugías menores, ¿verdad? Solo tiroidectomías y no vaciamientos. Aunque se puede propagar a otras partes del cuerpo, tal como los pulmones y los huesos. Cuando estos se los deja, van a tener la posibilidad de hacer metástasis, ¿verdad? De ahí que apenas se lo detecte, debemos retirarlos. Probablemente el pronóstico para el carcinoma folicular no es tan favorable como el carcinoma papilar. Aún sigue siendo muy favorable en la mayoría de los casos, obviamente. Entonces, 1 de cada 10, ¿no es cierto? Tenemos como carcinoma folicular. El papilar, 8 de cada 10, no se olviden de eso. El otro diagnóstico histológico que se denomina carcinoma medular tiroideo es el carcinoma medular de tiroides, que representa el 4% de los cánceres de tiroides. También es bajo. De todas maneras, continúa siendo un diagnóstico bajo con respecto a los otros dos, que son buenos, pero que en este caso el carcinoma medular es más agresivo, diremos, que las otras dos variedades que hemos hablado. ¿Por qué estos cánceres se originan generalmente en la célula C de la glándula tiroides, la cual normalmente produce calcitonina? Volvemos a hablar de esa hormona que está diremos,
alterada en el laboratorio, ¿verdad? Es una hormona que ayuda a controlar la cantidad de calcio en sangre. Algunas veces este cáncer se puede propagar a los ganglios linfáticos, a los pulmones o al hígado, incluso antes que se detecte un nódulo tiroideo. Entonces, el carcinoma medular de tiroides también, al ser bajo, tiene, diremos, posibilidades de hacer metástasis, ¿verdad? Va a otros lados y bueno, entonces, la tercera variedad, ¿no? Y miren la exacerbación, no sé si ven, ¿están viendo? Sí, doctor. Vean el tamaño que puede tener una glándula tiroides, puede aumentar de ese tamaño, ahí están los dos lóbulos, y claro, en realidad lo que provoca acá es una gran expansión de la piel, ha vencido los músculos pretiroideos y bueno, a veces no tienen clínica los pacientes, pero sí tienen esto, ¿no? Y al hacer un diagnóstico histológico por punción que se denomina PAF, nosotros ya tomamos, sin operar al paciente, ya tenemos el diagnóstico histológico y tenemos que tener la conducta quirúrgica. En este caso, si es uno de los carcinomas que estamos hablando, papilar, folicular, o los que estamos hablando, ¿no? De acuerdo a eso vamos a decidir hacer vaciamientos con retiro de segmentos musculares, etcétera, dependiendo del diagnóstico histológico. No es el bocio normal que hemos visto al principio. El bocio multinodular es una patología muy, diremos, muy benigna. No hay nada más que, no hay nada histológico en esa glándula, ¿no? Entonces, muy diferente a las glándulas con cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y el Doutor, cuarto, sí, dígame. entonces, o diagnóstico se vai identificar que é papilar ou Folicular. folicular solamente por diagnóstico histológico? Sí, solamente con el diagnóstico histológico nos van a confirmar la sospecha de qué características tiene esta glándula enferma, ¿verdad? Y la forma de hacer diagnóstico es el PAF. El PAF es una punción con aguja fina de los principales lugares. Generalmente cuando queremos operar la tiroides, lo que hacemos hacer primero, lo que mandamos a hacer es un diagnóstico por punción para determinar el grado, diremos, de malignidad que tiene ese nódulo. A veces es solo, como al principio vimos, es un bocio, ¿no es cierto? No tiene nada, tejido tiroideo sano, etcétera. Igual lo retiramos, pero ya con más, diremos, con más facilidad, sin ningún cuidado, dejando las glándulas paratiroideas, qué sé yo. Pero cuando ya tenemos un diagnóstico histológico por punción de un carcinoma, ahí es donde nosotros decidimos la conducta quirúrgica. La conducta quirúrgica significa que debemos hacer tiroidectomía total más vaciamiento ganglionar, ¿verdad? Ya es una cirugía más grande. Entonces, lo que nos va a determinar el diagnóstico es la punción. No se olviden de eso. Cuando hacemos una punción y encontramos uno de estos cuatro, es precisamente lo que nos va a hacer decidir el tipo de cirugía que vamos a hacer. Entonces, el último diagnóstico histológico dentro de los cánceres de tiroides sería el carcinoma anaplásico, que afortunadamente se presenta también bajo, como al 2% de todos los cánceres, ¿no? Se cree que algunas veces se origina de un cáncer papilar, se puede convertir, o folicular, se puede convertir en un carcinoma anaplásico. Vean diremos, la literatura nos indica esto, ¿verdad? Histológicamente tampoco vamos a saber de dónde ha venido, pero se ha convertido su tiroides en un carcinoma, ¿verdad? Entonces se cree, dice algunas veces, que este carcinoma anaplásico se origina del cáncer papilar o folicular. Entonces, a este carcinoma anaplásico tendríamos que llamarlo indiferenciado, debido a que las células cancerosas no se parecen mucho a las células normales de la tiroides cuando son observadas al microscopio. Entonces, por eso su nombre, carcinoma anaplásico, ¿verdad? Entonces, y lo malo de este carcinoma anaplásico es que
Este cáncer generalmente se propaga muy rápidamente hacia el cuello y otras partes del cuerpo y es muy difícil de tratar. El paciente que es diagnosticado histológicamente con un carcinoma anaplásico, además de hacer un vaciamiento cervical, etcétera, hay que hacer un mapeo de toda la persona, de todo el paciente, de todo el individuo, porque es posible que este carcinoma anaplásico haya migrado, ¿no? Entonces, a otras formas de lugar, ha hecho metástasis, en otras palabras. Este es un carcinoma malo y que tiene muy poca, diremos, sobrevivencia en el paciente. Al paciente que se le diagnostica carcinoma anaplásico, tiene, como quien dice, los días contados, ¿no? Es un cáncer muy agresivo y que además se propaga hacia otras regiones, ¿no? Entonces, dentro de las 4 principales o importantes patologías de tiroides son esas 4, ¿no? 2 casi benignas y 2 malignas que nos tienen un mal pronóstico en realidad para los pacientes, ¿verdad? En esta figurita vemos un cáncer anaplásico de tiroides, diagnosticado por punción, obviamente, tomada de un libro para que vean cómo puede aumentar de tamaño un solo lóbulo. El otro está más pequeño o por lo menos no se lo puede ver, ¿verdad? El otro aumentó mucho de tamaño. Bien, dijimos cómo se diagnostica y es precisamente el diagnóstico realizado por punción, es lo primero que nosotros hacemos. Nosotros llamamos PAF, que es una punción por aspiración con aguja fina, eso se llama PAF, la cual conlleva pocas complicaciones y se puede realizar de forma sencilla. Se hace asepsia y antisepsia de la zona, se puede depositar un poco de silocaína en la zona también para evitar, diremos, un poco el dolor al movilizar la agujita, es una aguja fina, ¿no? Y se desliza la aguja a través del cuello, se desliza la aguja hasta donde nosotros queremos tomar la muestra, ¿verdad? Una vez que se toma, se lleva al portaobjetos y bueno, al laboratorio. El diagnóstico siempre está dada por una punción, en vez de hacer una biopsia excisional, ¿no es cierto? Tomar una partecita, eso no funciona en la tiroides. El diagnóstico se hace a través de una PAF. Es lo clásico que nosotros utilizamos para hacer, diremos, un diagnóstico de la glándula tiroides. Ante un diagnóstico de un cáncer de tiroides, lo que se debe evaluar es la posibilidad de la extensión, lo que hemos hablado ya, ¿verdad? Si ha habido una metástasis, etc. Y eso se puede determinar haciendo una tomografía, un mapeo, como les he dicho, ¿no es cierto? De todo lado. ¿Cuál será el pronóstico de cada una de ellas? El papilar, como hemos dicho, tal vez suele ser el menos agresivo, ¿no es cierto? Es el que tiene mejor pronóstico. Cuando se diagnostica, suele estar limitado a la tiroides y puede invadir estructuras vecinas o afectar algunos ganglios locales. Más raramente puede extenderse a otros órganos. El papilar es uno de los que, diremos, que tienen mejor pronóstico, ¿no es cierto? Hemos dicho más o menos los 2 primeros que se pueden controlar, que se pueden, diremos, tratar con éxito, y los 2 últimos, dentro de los 4 cánceres, los 2 últimos que tienen un pronóstico variable, ¿no? Entonces, también el papilar, al diremos, al tener un buen pronóstico, también pueden ser, raramente, no es que van a ser, raramente pueden causar una metástasis, ¿no? 1 de cada 100 cánceres se diagnostican cuando ya está extendido. O sea, raramente el papilar va a causar una metástasis. El folicular tiene tal vez un mal pronóstico frente al otro, frente al anterior, que metastiza o hace metástasis más fácilmente que el otro, ¿no es cierto? Generalmente este folicular va a hacer metástasis a hueso, a pulmón, a cerebro, y son los pacientes que se encuentran en estadio 4 en el momento del diagnóstico. De ahí que es importante cuando uno ya ve aumento de la glándula tiroides, ya hay que preocuparse porque puede tratarse de uno de estos cánceres, ¿verdad?
El bocio, claro, es una hiperplasia, un aumento del tamaño, pero mientras no tengamos el diagnóstico, tenemos que considerar que ese paciente tiene un cáncer de tiroides. Eso está claro. Por eso hemos empezado hablando del aumento de la glándula tiroides, que se llama bocio multinodular, que es, diremos, el aumento benigno que tiene esta glándula, ¿verdad? Pero cuando esta se comporta ya como cáncer, tenemos estas 4 variedades. Entonces, el folicular tiene peor diagnóstico que el otro, que el primero, porque esta puede hacer metástasis con seguridad. El cáncer medular tiene una agresividad intermedia entre los previos al anaplásico, ¿no es cierto? Entre el folicular y el medular, diremos que el medular tiene una agresividad intermedia, ¿no es cierto? Y en muchos pacientes, en el momento que se realice el diagnóstico, el cáncer ya ha hecho metástasis, ¿no? Entonces, es importante valorar a un paciente que tiene una glándula tiroides con aumento de tamaño. Ya hay que preocuparse, hay que hacer una punción diagnóstica, una punción guiada, que nosotros llamamos cuando el paciente ya se ha palpado la glándula, va a venir a ustedes, va a venir a la consulta, y ustedes deben saber que eso deben enviar de una vez a un endocrinólogo, enviar a un cirujano para que se le haga un mejor manejo, ¿verdad? Por eso se habla del pronóstico. Si uno encuentra antes de tiempo, podemos tal vez ser más agresivos y retirar antes de que haga alguna de estas variedades. Entonces, el cáncer medular tiene una agresividad intermedia, ¿no? Además, una vez que se lo encuentra, ya ha hecho metástasis, el cáncer medular. El anaplásico es el más agresivo de todos los cánceres de tiroides y que se asocia a un peor pronóstico. No se olviden, el que tiene anaplásico tiene los días contados, como dijimos al principio. ¿Cuál será el tratamiento de cada uno de ellos? El papilar, se recomienda la cirugía y la extirpación total de todo el tiroides, ¿no es cierto? Una tiroidectomía total. En muchos pacientes suele recomendarse la utilización posterior de yodo reactivo para acabar con todo el tejido tiroideo remanente, es lo que dijimos al principio. Generalmente el cáncer o la tiroides se la debe operar dejando las paratiroides, como hemos dicho, ¿no? Y al hacer eso se deja un tejido remanente, tiroideo remanente, que tratamos con el yodo radioactivo, ¿no? Posteriormente a eso se necesita administrar hormonas tiroideas, que ya hemos hablado para el bocio, lo mismo para reemplazar la función de la tiroides extirpada y mantener una TSH lo más baja posible. Entonces, ese es el tratamiento del cáncer papilar. El folicular, el tratamiento es el mismo al papilar, hay que hacer una tiroidectomía total, utilizar yodo radioactivo y utilizar suplementos tiroideos para su manejo, ¿verdad? El folicular entonces es el mismo. El medular, en los casos localizados, el tratamiento siempre es quirúrgico. En ocasiones podemos utilizar radioterapia local. Vean la alternativa que tenemos con el cáncer medular, ¿no? Hacer radiación postquirúrgica. Tras la extirpación de la glándula tiroides, es necesario también mantener el tratamiento con hormonas tiroideas para mantener una cantidad normal, ¿no es cierto? Y en estos casos de pacientes se debe dar también yodo reactivo o manejar muy parecido a las otras dos, ¿verdad? Tal vez en el cáncer medular ya se piense en hacer un vaciamiento selectivo de ganglios, no sé, del lugar, y en este cáncer medular ya tenemos que proponer hacer radioterapia o quimioterapia al paciente. Ya va a depender del tratamiento endocrinológico y oncológico que debe recibir como apoyo a este paciente, ¿no? Cuando ya sabemos que tiene diagnóstico histopatológico como cáncer medular, ya se debe combinar el tratamiento quirúrgico que nosotros hacemos con la utilización de radioterapia o la quimioterapia, dependiendo de lo que le propongan al paciente.
Y el anaplásico, dentro del tratamiento, pues es uno de los que tiene peor pronóstico, hemos dicho. Y si no existe metástasis, se debe extirpar, obviamente, el tiroides totalmente. Y si no se consigue extirpar todo el tumor, suele administrarse tratamientos combinados, quimioterapia, radioterapia. Es un tratamiento que, diremos, ya escapa con seguridad a la parte quirúrgica porque a veces este está diseminado, ¿no? Este tumor, este cáncer ha tomado músculos, ha tomado el músculo esternocleidomastoideo, ha tomado la tráquea, parte de la tráquea, etcétera. Es una glándula que ha enfermado y que tiene un pronóstico malo, ¿no? El cáncer anaplásico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos... No, doctor, creo que está todo claro. Sí. Dentro de la variedad que estamos hablando, no sé, tumbocio, el cáncer de tiroides, hay una enfermedad que nosotros conocemos como enfermedad de Graves-Basedom, que es muy parecido al bocio multinodular, que en este caso, sí, esta enfermedad de Graves-Basedom da clínica. El aumento del tamaño de la glándula o en este caso da un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿verdad? A eso llamamos enfermedad de Graves-Basedom. Es un trastorno autoinmunitario que lleva a la hiperactividad de la glándula tiroides, hipertiroidismo. El sistema inmunitario reacciona contra el tejido del propio cuerpo y la predisposición genética. También las infecciones víricas, así como los factores externos, pueden ser desencadenantes de este trastorno autoinmunitario. No se olviden, a eso se llama enfermedad de Graves-Basedom. ¿Qué ocurre con nuestros anticuerpos? Se activan erróneamente produciendo la hormona en el tejido tiroideo y obviamente esto va dirigido por un antígeno o contra un antígeno propio del cuerpo, que en este caso es el receptor de la TSH. Entonces hay una especie de defensa. Los anticuerpos quieren ir a defender a la agresividad que está causando esa autoinmunidad que tienen, ¿no es cierto? Erróneamente, dice, hay la producción hormonal en el tejido tiroides, eso aumenta de tamaño por la glándula. A eso se llama la enfermedad de Graves-Basedom. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Los anticuerpos se llaman TRAB, autoanticuerpo, y estos estimulan al receptor TSH, así de facilito. Estos, como esta hormona de la TSH viene de la glándula hipoxiaria, ¿no es cierto? De arriba manda la orden a la glándula tiroidea, esta glándula tiroidea recibe este anticuerpo, salen los anticuerpos que tenemos normales en nuestro organismo, estos van a querer defender erróneamente, por eso se activa la producción hormonal y ahí se produce el hipertiroidismo, el aumento de esta glándula, ¿no es cierto? Hay un hipertiroidismo, hay una disfunción, en este caso, de la hormona tiroidea, ¿no es cierto? Como consecuencia, dice, forma una gran cantidad incontrolada de hormonas tiroideas, lo que provoca un hipertiroidismo. Y ahí vienen las patologías. Han visto que las patologías no vienen de las otras que estamos hablando, del cáncer, etcétera, no viene, del bocio no viene. Para hacer clínica, tiene que presentarse esta que estamos hablando, la de Basedom, ¿no es cierto? Que provoca el hipertiroidismo. ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo? Que ya lo saben ustedes, o la enfermedad de Graves-Basedom. Generalmente se asocia a problemas oculares, proptosis, exoftalmos. También tenemos una tiroides aumentada de tamaño, como el bocio, como dijimos al principio, ¿verdad? Y así como se producen trastornos cardiológicos como taquicardias. Existen signos y síntomas importantes del hipertiroidismo que se reflejan como latidos cardíacos irregulares o acelerados, temblor en las manos, hay pérdida de peso y dificultad para ganarlo, hay fatiga, hay dificultad para concentrarse,
aumento de tamaño de la tiroides, aparición de nódulos tiroideos, intolerancia al calor, sensación de sofoco, aumento de la sudoración, un paciente que transpira mucho, etcétera. Esa es la clínica más o menos del hipertiroidismo, ¿no? Aumento de tamaño, transpiración, pérdida de peso, dificultad para concentrarse son los signos y síntomas. Insomnio, periodos irregulares, menstruales irregulares en mujeres, debilidad muscular, nerviosismo, latidos cardíacos, es lo que pasa. Diremos, ese es el trastorno que presenta la enfermedad de Graves Basedón, causando hipertiroidismo. En los exámenes de sangre que pedimos comúnmente, vemos la TSH, T3 y T4 libre, es lo que tenemos que generalmente pedir en un examen para determinar el tipo de patología, ¿no es cierto? Este examen también está relacionado con la captación de yodo reactivo. Tenemos la posibilidad de hacerle confiablemente una ecografía o una tomografía para ver el daño que puede causar en algunos sectores como la órbita. Estos aumentos de volumen, estas exoftalmias pueden causar trastornos orbitarios también. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides, la TSI, también está aumentada. Los anticuerpos antiperoxidasas, se pide anticuerpos antirreceptores TSH, antitiroideos, etc. Estos los exámenes comunes ya van a llevar en endocrino, que en realidad van a verlo uno por uno, ¿verdad? Hay complicaciones dentro de la cirugía que pueden, diremos, en todas las tiroidectomías que hacemos, tenemos que cuidar, obviamente, los daños que la cirugía puede causar. Si uno entra y hace una tiroidectomía con pocos recursos, o sea, con pocos conocimientos, podemos dañar, por ejemplo, el nervio laringio o el nervio recurrente, que es con otro nombre. Estos están pasando muy pegaditos a la glándula, están ascendiendo de arriba, están ascendiendo hacia arriba más bien, y están rozando, en este caso, la tráquea, y están rozando la glándula tiroides. De ahí es que en realidad yo le llamo cirugía del nervio, porque lo primero que hacemos es ir a buscar al nervio para empezar a liberarlo, para empezar a abandonarlo en el lugar y empezar a sacar hacia adelante lo que es el lóbulo tiroideo enfermo, ¿no? Vean que cuando uno opera, las glándulas tiroideas ya no conservan pues su anatomía, están distorsionadas en su espacio, entonces tiene su complicación. El daño que se puede causar serán el daño a las paratiroides. O sea, ¿por qué? Porque las paratiroides, como les dije, están localizadas cerca o dentro de la glándula en la parte posterior. Después, otra complicación que podemos tener será la cicatriz queloidea en el cuello, donde se aborda. Y una complicación muy importante que debe ser controlada casi de inmediato es la hemorragia postquirúrgica. Como la glándula tiroides tiene mucha irrigación, al operarla tenemos que tener también el cuidado de hacer hemostasia, ir ligando, ¿no es cierto?, las arterias que corresponden a la glándula tiroides, las arterias superiores, medias e inferiores, hay que irlas ligando. Eso es parte, diremos, de una complicación quirúrgica que debemos evitar ya por la parte humana, en este caso, o profesional, ¿verdad? Bien, dentro de las complicaciones también hay complicaciones como alteraciones cardiovasculares que deben ser manejadas siempre por medicina interna, ¿verdad? Un paciente que va a ser sometido a una tiroidectomía tiene necesidad de venir acompañado con su endocrinólogo, con su internista, para que vaya manejando
alguna alteración que se pueda presentar en esa parte. Sin embargo, el cirujano siempre está preparado para eso, ¿verdad? Pero generalmente estos pacientes tienen su médico tratante en ese tema. Las arritmias cardíacas que se pueden presentar son un riesgo de muerte cardiovascular en el paciente, no se olviden. Entonces, que puede producir una fibrilación auricular postquirúrgica, ¿no? En estos pacientes con hipertiroidismo, con clínica o con enfermedad graves base DOM, ¿no es cierto? Existen también complicaciones relacionadas con el reemplazo de hormonas tiroideas. Si se administra muy poco, puede presentar fatiga o aumento de peso, colesterol alto, depresión, lentitud física, otros síntomas de hipotiroidismo. Entonces no es operar y dejarlo al paciente, ¿verdad? Hay que manejar su parte tiroidea. Si administramos demasiada hormona, los síntomas de hipertiroidismo retornarán. Entonces hay que tener, diremos, control. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se han dormido? No, doctor, está bien claro. Bien. El tratamiento, generalmente, el propósito del tratamiento más bien es controlar la función de la glándula tiroides. Para eso se utilizan betabloqueadores como el propanolol, se usa para tratar síntomas de la frecuencia cardíaca como, diremos, en este caso se utiliza medicamentos para controlar la ansiedad, el hipertiroidismo, etcétera. Este es un tratamiento que tiene que tener un manejo clínico, no se olviden, quirúrgico y clínico. El hipertiroidismo se trata con uno o más de los siguientes medicamentos: yodo reactivo, cirugía, los medicamentos que se utilizan, metamizol, metimizol, más bien, bloqueadores sintéticos de la hormona tiroidea, peroxidasa tiroidea, yodo, yoduro, etc. Siempre hay un manejo clínico, ¿verdad? También no olvidarse que la cirugía de tiroides o el uso del yodo reactivo causan hipotiroidismo. Hemos dicho, cuando sacamos la glándula ya no funciona y ya no hay hormonas tiroideas, entonces va a haber un hipotiroidismo, ¿no? Eso es lo contrario, diremos, al hiper. El hipotiroidismo puede llevar a la depresión, lentitud física, mental y aumento de peso. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. No se olviden estas dos patologías importantes presentes en la enfermedad de Graves base DOM. Hemos hablado del hipertiroidismo, hablamos ahora un poco del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la deficiencia de esta hormona tiroidea. Les vuelvo a repetir, esto van a llevarlo muy bien en endocrinología. ¿Cómo diagnosticamos? Se diagnostica en la función de, primero, laboratorio, otro, existe una clínica importante, específica, como el aspecto facial típico, un paciente que tiene una voz lenta, de habla lenta, con voz ronca, piel seca. En el laboratorio existe una baja concentración de hormonas tiroideas y el manejo y el tratamiento, la causa y la administración se puede dar para el manejo clínico las hormonas tiroideas, ¿verdad? La tiroxina. Entonces, el hipotiroidismo primario es el más común y que se debe generalmente a la enfermedad de la tiroides, donde los niveles de la TSH son altas. Por eso hay que administrar hormonas tiroideas para controlar aquello, ¿verdad? El hipotiroidismo secundario es menos común y se debe a la enfermedad de la hipófisis, donde se secreta esta hormona, la hipotalámica,
que tiene una TSH muy baja, ¿no es cierto? El hipotiroidismo secundario, entonces, se debe a la deficiencia de esta hormona hipofisiaria. Ahí podemos ver, por ejemplo, que un paciente con un tumor en la hipófisis, que en neuro también van a haber tumores de hipófisis, estos son los que no van a tener una TSH normal, un control de la TSH normal. Estos van a desencadenar un hipotiroidismo secundario, no se olviden de eso. El nivel de tiroxina libre, la T4, siempre está baja en estos pacientes con hipotiroidismo, pero la T3 puede permanecer normal al comienzo o en algunos trastornos. Entonces, un poco es el juego del laboratorio aquí, donde nosotros debemos, qué sé yo, ir controlando laboratorialmente al paciente, pero hay síntomas claros o signos y síntomas que nos van a determinar, diremos, que ese paciente está cursando un hipotiroidismo, ¿verdad? Hay fatiga, aumento de la sensibilidad al frío, hay estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón en la cara, ronquera, debilidad muscular, etcétera. Son diremos, los signos y síntomas que se presentan en el hipotiroidismo. Dentro de los laboratorios ya hemos hablado de la T4, que lo que se debe dar es la L-tiroxina por la vía oral, es el tratamiento preferido. Existe una patología denominada el coma mixedematoso, que es una complicación que amenaza la vida del paciente y requiere un diagnóstico y tratamiento rápido. Esto generalmente se va a producir en esta enfermedad de base DOM, que va a existir un coma mixedematoso. También debemos utilizar pruebas de cribado para el hipotiroidismo que están justificadas en las poblaciones seleccionadas. Este manejo lo van a aprender muy bien en endocrino para un mejor, diremos, manejo clínico, ¿verdad? Y lo que decimos siempre, cuida tu tiroides, es porque precisamente si uno no toma atención a su aumento de volumen de esta glándula, se nos puede venir todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y creo que esa es la última partecita que nos faltaba. A ver, sus compañeros que entran tarde, vean, es así que no se los puede admitir. Y la última partecita, sé que esto cansa, la última partecita que son las glándulas paratiroides. Con eso creo que hemos acabado todo. No sé si logran ver. Sí, doctor. Sí, doctor. Acá está claro, y una vez en un examen de grado yo había hecho esta pregunta porque me di cuenta que eran mis alumnos, nos vimos en la entrada y dije, qué bueno, les voy a preguntar algo bonito, algo fácil. Y hablamos un poco sobre la glándula, la anatomía de la glándula, no vamos a hablar funciones, les he dicho para que no sea difícil. ¿Cuántas paratiroides tenemos? Y créanme ustedes que no sabían, su compañero no sabía decirme que habían 4 glándulas y dónde estaban. Paratiroides, estaba buscando en su cerebro las paratiroides. Bien, las paratiroides generalmente son 4, 2 a cada lado, se encuentran en la parte posterior. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Esta es la arteria carótida, esta es la vena carotidia, ¿no? Tiene irrigación de arterias y venas que entran a la tiroides y que cuando uno opera va operando, ligando estas arterias y obviamente sin desgarrar la túnica de las arterias principales, está pegada a la arteria. De ahí que la cirugía es bien selectiva, es bien bonita esta cirugía. Entonces, a no olvidarse la anatomía, ¿no? Es del laringio también muy pegado a esta y bueno, más o menos esa es la idea. ¿Qué pasa con las glándulas paratiroideas? Son 4 glándulas, hemos dicho, ubicadas en la parte posterior.
tienen un peso total de 100 miligramos, son unas alberjitas, como de muy grande la alberja, pero más o menos ese tamaño, miden 5 por 5 y por 3. Microscópicamente poseen dos tipos de células principales que secretan la hormona paratiroidea y células C oxifilas que aparecen luego de la pubertad, no contienen glucógeno ni tienen función secretora. Entonces tienen dos tipos de células C principales, ¿no es cierto?, que secretan la hormona paratiroidea, y las oxifilas que no tienen, diremos, función. Las paratiroides están detrás de la glándula, son de color amarillo mostaza picante, dice la teoría, son redondas u ovales, agrupadas en dos pares superiores y dos inferiores. Vean además la posibilidad de tener una irrigación propia. Cuando operamos, lo que tratamos de hacer es dejar, ¿no es cierto?, las glándulas paratiroides con algún remanente tiroideo, no se la puede disecar o pelar, como decían vulgarmente, completamente, y ahí es donde queda remanente al dejar así. Pero si nosotros le quitamos su inervación, le quitamos su irrigación, estas glándulas las vamos a tener ya también muertas, ¿verdad? Entonces hay que conservar su irrigación, dejar su vasito para que quede vivo, nutrido, ¿no es cierto? Y dejar las paratiroides en su lecho con su propia circulación, diremos. Eso no olvidarse dentro de la parte quirúrgica, que esos son los cuidados quirúrgicos que nosotros hacemos. Dentro de su embriogénesis, dentro de su embriología, estas aparecen entre la quinta y la sexta capa, en este caso, o proceso faringe embrionario, y nacen en esa etapa, y está marcada extremadamente por 4 arcos branquiales del ectodermo. Internamente se presentan, diremos, dentro de las 5 bolsas braquiales del endodermo. O sea, es bien, diremos que dentro de su presentación, de su embriogénesis, puede existir inclusive una quinta paratiroides anormalmente ubicada. Les cuento, no siempre están las 4, a veces están 3. Generalmente son 4, no se olvide. Las paratiroides entonces se desarrollan como el engrosamiento epitelial del endodermo dorsal de la tercera y cuarta bolsa branquial, migran a los derivados de la paratiroides inferior y paratiroides superior, entre la tercera bolsa y la cuarta bolsa. Eso es su embriología. Las paratiroides se pueden encontrar en cualquier punto a lo largo de este camino. Ahí es donde les decía, pueden migrar, ¿no es cierto? Usualmente estos deberían estar, como hemos visto, pero tienen la posibilidad en algún momento, ¿no?, migrar a otras zonas. No sé si logran ver acá. Esta puede migrar hasta el timo, ¿se acuerdan? Entonces no es, las paratiroides deben estar en el lugar, están en el lugar, pero también tienen la posibilidad de migrar. También hay anomalías congénitas, anomalías de desarrollo, que estas van a variar, como les decía, en la localización, en el número, en la forma, el tamaño, etc. Los quistes de los paratiroides pueden ser congénitos. Hay síndromes que nos van a diagnosticar, diremos, como Dijors-Lovell ha hecho o ha descrito más bien que hay agenesia de las paratiroides y el timo en una anomalía que incluyen los arcos y bolsas branquiales. Entonces, olvídense que necesariamente deberían estar ahí. Por eso es que nosotros cuando operamos dejamos, cuando no los reconocemos, dejamos restos en el lugar pensando en que estamos dejando las glándulas paratiroides. De ahí que la combinación del yodo reactivo es para justamente terminar de eliminar los restos tiroideos que se dejan intraquirúrgicamente, ¿no es cierto?
Entonces ahí es la idea que nosotros tenemos de hacer eso. Se aconseja generalmente la localización para tiroidea preoperatoria con tecnesio 99 de Sestambi. Ese es un aparatito que nos permite ubicar a esta glándula en tiempo real operatorio. Generalmente esto contribuye mucho a la cirugía porque cuando vamos a buscar las paratiroides y no se las puede visualizar, utilizamos este tecnesio, es una sondita, es una sonda de tecnesio 99 Sestambi que nos permite, diremos, buscar la posición de las paratiroides, las va a encontrar con un ruido, hace una alarma, dice, y está ahí, hay que irla a disecar y está ahí, ¿no? Da un sonido. El tecnesio 99, no se olviden, es una sonda que nos permite ubicar la presencia de las paratiroides que se encuentran en algún lugar de forma ectópica, fuera de su lugar. No siempre están, pero estamos hablando que existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Generalmente hay una anatomía topográfica que se encuentra en la cara posterior, como hemos dicho. Esa es su ubicación habitual, pero estamos viendo que también existe una variación en su presentación normal de estas glándulas. Generalmente están ahí, nunca, bueno, no nunca, sino hay alguna vez que estas pueden estar fuera de su lugar. Y acá está, vean cómo se ve. Las glándulas paratiroideas son muy pequeñitas, ¿no es cierto? Que confunde mucho, diremos, a la presencia del lóbulo. Vean, al tratar de dejarla esta, primero ligamos su arteria, que está nutriendo a la tiroides, y esta nos va a permitir hacer, de repente, una mala cirugía, ¿verdad? No se olviden que se debe tener exquisito cuidado en la zona, porque aquí está el nervio, aquí les puedo mostrar, no sé si logran ver. ¿Ven? Sí, doctor. Ya, este es el nervio laríngeo recurrente, al otro lado también hay, derecho en este caso. Vean la proximidad que tenemos, esta es la tráquea, la glándula tiroides, este es el nervio recurrente, ¿no es cierto? El esófago está atrás, los músculos, la arteria, la vena yugular interna, la arteria carótida, externa en este caso, más arriba, y este es el ramo o superior del nervio laringio. Vean, todas van dirigidas a lo que nosotros llamamos las cuerdas vocales, ¿no? Estos nervios están encargados de la voz del paciente. Cuando hay lesión de estas ramas nerviosas, el paciente sale sin hablar. Esa es una, diremos, característica que nosotros debemos evitar intraquirúrgicamente. Entonces, cuando retiramos la glándula, debemos dejar las glándulas paratiroideas con su irrigación, con su vasito. Entonces, hay que ligar parcialmente esta arteria, dejarla con su irrigación, con su arteria y con su vena, etc. Entonces, una cirugía de cuidado, ¿no es cierto? Está el nervio laringio cerca, etc. Es, diremos, la imposibilidad quirúrgica o la dificultad quirúrgica que tenemos cuando se opera la glándula tiroides. Bueno, las localizaciones de estas paratiroides, hemos hablado que generalmente son normales, ¿no es cierto? En un estudio de 200 pacientes se han encontrado más o menos esta tablita, ¿no? Que en unos están fuera de su lugar, las superiores o las inferiores en porcentajes. Más o menos, casi siempre está en el lugar, pero hay ubicaciones que son raras, muy raras, aunque dice la teoría, se han encontrado muy raramente tan altas como en la bifurcación de la carótida, o muy bajas como en el mediastino, como hemos hablado,
se va a ubicar buscando, obviamente, un lecho, y el lecho que encuentra es el timo, que está en la zona, diremos, intratorácica, por debajo de la espina o de la región anterior del tórax, ¿no es cierto? Entonces es importante que cuando se opere esto tengamos el tecnesio, tengamos la sondita para poder ir a buscar, porque de lo contrario no hay forma, ¿no es cierto? No hay forma de ir a ubicar esta glándula. Entonces las paratiroides superiores suelen estar cerca o 1 pulgada por encima de las inferiores. Si la inferior no se la encuentra, es más probable que sea más inferior que superior. Entonces, como les he mostrado al principio, es necesario ir a operar con mucho cuidado, y ahí es donde dejamos remanentes, ¿me entienden? Esa es la explicación quirúrgica que nosotros damos internamente. Y ahí está la parte posterior, cómo logramos ver las paratiroides. Claro, ojalá las pudiéramos ver así como en el libro, ¿no? No es posible hacer eso. Vean que también la glándula es lobulada, ¿se acuerdan? Tiene lóbulos, tiene varios lobulitos y que, diremos, confunde, pero tiene una coloración diferente. Hemos dicho que hay 4, a veces pueden fusionarse unas entre otras, pero bueno, no nos confundiremos, están las 4 ahí y punto. Ahora hay estudios para determinar su aparición, ¿no? En este caso, un estudio más específico para el estudio de las paratiroides, obviamente va a ser este tipo de exámenes, los marcadores de tecnesio, etcétera, se toman, diremos, más específicos, ¿no? Y ahí podemos ubicar que, por ejemplo, esa glándula está intratorácica, muy debajo. Entonces, son las anomalías, diremos, ¿no es cierto? Tanto las paratiroides superiores e inferiores son suministrados por la arteria tiroide inferior, el 86% en el lado derecho, 76% en el lado izquierdo. Vean que tiene tanto estudio las paratiroides, obviamente, que a nosotros nos dificulta cuando las vamos a ir a buscar para dejarlas, o cuando estas provocan una alteración paratiroidea, como ocurre en los pacientes que son, diremos, los renales que les hacen diálisis. Los pacientes con diálisis generalmente les suministran dosis altas de calcio, etcétera, están manejados de otra manera. Estos hacen, ¿cómo se llama? Hiperparatiroidismo secundario. Hiperparatiroidismo, ya está. No estamos hablando de la tiroides, sino de la paratiroides. Es otra patología que ya van a ver ustedes en endocrino que existe. Ahí la confusión, ¿no? Parecería que fuera la tiroides, pero no es la tiroides, es la paratiroides, que en este caso se ve afectada con la mala función por el tema del aumento de la función que tiene esta glandulita, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también aparecemos para operar ya las paratiroides. Ahí es donde las buscamos, las paratiroides. ¿Por qué? Porque están hiperfuncionando mal, ¿no? Entonces, ahí es diremos, la posibilidad de ir a buscar en esos sectores. Sabemos que no se los encuentra o deberían estar ahí, pero no están, ¿verdad? Entonces pensamos que han migrado en algún lugar, y ahí están un montón de porcentajes que se ven para ir a buscarlas. Pero con la sondita de tecnesio va muy bien. Las podemos ubicar fácilmente y se las retira. Y claro, cuando hacen hiperparatiroidismos también hacen como nódulos, también se vuelven más grandes, también se las puede ubicar por el tamaño, ¿no? La inervación de estas paratiroides generalmente están dadas directamente del ganglio cervical superior a través de un plexo de la fascia de los lóbulos posteriores, etc.
tiene una rica vascularización de la zona. Por eso cuando las operamos debemos tener cuidado de dejar su irrigación en la zona. Su histología, la mayor parte del parénquima paratiroideo está formada por células principales, células C hemos dicho, ¿no es cierto? Y que estas van a producir la hormona tiroidea o paratiroidea más bien, que se llama PTH. Es la hormona paratiroidea. Y empieza a haber mucha confusión, ¿no es cierto? TSH es la de la hipófisis, ¿verdad? Y la PTH es de la paratiroidea, no se olvide. Es un jueguito que tienen que ustedes tener en su cabecita presente como médicos para saber de qué estamos hablando. Y esto ustedes lo han llevado en fisiología, así que tendrían que estar dominando este tema de las hormonas, ¿verdad? TSH, PTH, etc. La fisiología que tiene o que presentan las paratiroides son las que van a ir a regular el calcio en la sangre, ¿no es cierto? Controlan la cantidad de calcio en los huesos y por lo tanto la fuerza de la densidad ósea. La importancia que tienen estas paratiroides entonces será el control del calcio. No vamos a hablar nada más, sé que lo van a llevar muy bien más adelante. Además de mantener el calcio en sangre normal, hay una retroalimentación entre el calcio circulante y la secreción de la PTH, ¿no es cierto? Recuerden que eso controla, y ahí está la idea, porque hemos hablado que los pacientes renales tienen o afectan más bien a la PTH o afectan a las paratiroides, porque precisamente su función es esa, ¿no? Miren, tiene una función importante. ¿Quién pensaría que las paratiroides tienen tanta función, tanta misión, ¿no es cierto?, de hacer filtrados, de hacer toda la fisiología que necesita el calcio. Provoca una hemóstasis del calcio, el 98% del calcio está en el hueso, controla el calcio extracelular, etc. Aquí está lo bonito que produce fundamentalmente el calcio, o maneja el calcio extracelular de tres maneras: calcio ligado a las proteínas, el calcio libre o ionizado y el calcio formado por complejos difusibles o citratos, ¿no? La función importante que provoca estas paratiroides son muy importantes. Bien. Igual la función, requerimientos dietéticos, necesitan 1 gramo. Ahora, cuando ha habido, en este caso, pérdida de las glándulas, alguien preguntará, ¿y qué pasa si al operar les quitamos la irrigación y no funcionan bien y va a haber problemas con el calcio? Sí. Generalmente el paciente, después de las tiroidectomías, cuando se les hace pruebas funcionales de laboratorio, en este caso verificar su calcio, etcétera, generalmente estos pacientes van a tener obviamente alterados estos valores, y es necesario empezar con 1 gramo de calcio al día. Entonces, una vez que sale el paciente de la cirugía, tiene que tener inmediatamente control laboratorial para verificar la función en este caso, de la calcitonina o del calcio, ¿verdad? Porque si no, ese paciente va a salir con problemas. ¿Por qué? Porque resulta que las paratiroides habían sido los controladores del calcio. Y si no hay calcio, no hay función cardíaca normal, va a haber mayores problemas, ¿no es cierto?, con ese paciente en su posoperatorio. Esta paratormona, ¿cómo se llama? Estas paratiroides tienen raras funciones al final, ¿no? En función de la concentración sérica del calcio, regula el metabolismo óseo, tiene tanta función que no le podemos, diremos, excluir en su manejo, ¿verdad? El magnesio regula de forma similar el calcio y la secreción de la PTH. Estamos hablando de la misma hormona,
cierto?, de la paratiroidea. Y bueno, creo que hasta ahí el origen de la vitamina D. Bueno, si hay la deficiencia, claro que está también relacionada con el sistema endocrino, ¿verdad? Hay deficiencia de las vitaminas, se va a ocasionar otras alteraciones como el raquitismo. O sea, está jugando, en este caso, las paratiroides en el metabolismo del calcio y algunas vitaminas, ¿no es cierto? No se olviden que habían sido muy importantes dentro de su función, ¿no es cierto?, las paratiroides. Afortunadamente van a llevar eso en endocrino, y que desde la parte quirúrgica ya hemos hablado cómo podemos perderlas y qué puede ocasionar, ¿verdad? Las acciones que tiene en el hueso inhibe la resorción ósea, ocasionando una disminución del calcio. Hay control del calcio, ¿verdad? En el riñón disminuye la reabsorción tubular del calcio, inhibe la hidroxilación del calcitriol. Ahí es donde yo les digo que se presentan alteraciones en los pacientes que hacen diálisis, porque ya está descontrolado esto. Entonces afecta a o inhibe en este caso su función de esta hormona, ¿no?, de estas glandulitas paratiroideas. Entonces, importante su presencia, y ahí está la patología que presenta o la alteración que presentan las paratiroides. Producen hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario. Esa es la patología que produce las paratiroides. No se olviden. No estamos hablando de la tiroides, de la paratiroides, ¿no? Y hemos dicho eso. Bien, hasta ahí creo que tenemos un pantallazo de ¿cómo se llama?, de las paratiroides, ¿no? Y que dentro de las funciones no las mencionamos completamente, pero ya creo que hemos entendido que quirúrgicamente debemos cuidarlas, ¿no es cierto? En su alteración, en su diagnóstico hiperparatiroidismo primario, tiene que ocurrir esto: hiperplasia, aumento de tamaño de esta glandulita que era chiquitita, que era así de 1 gramito, aumenta a 10 o aumenta a 20 o aumenta a 50. Se produce una hiperproducción de esta hormona de la PTH, ¿no es cierto? Puede provocar un carcinoma de paratiroides o un adenoma de paratiroides, ¿no es cierto? Entonces, tiene una patología importante, un poco diferente a la patología de la tiroides, pese a que son hermanos, viven juntos, pero las funciones son completamente diferentes, ¿no es cierto? Creo que hasta ahí. Y ahí está otros cambios que producen su deficiencia. Hemos dicho ósea, renal y obviamente cardíaco, ¿no es cierto? Hemos hablado de eso. Bueno, características clínicas: mayor frecuencia en mujeres, incremento del calcio sérico, trastornos gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso central, etc. Bien, ¿alguna pregunta? Ya es más endocrinología esto, así que ya no lo vemos. ¿No hay preguntas?